Bueno, buenas tardes para Argentina, buenas noches para Cataluña, y desde PEN y desde la UNSAM y el programa Lectura Mundi le damos la bienvenida a los invitados, que hoy son Manolo Gil, editor y vicepresidente de PEN Catalán, a Sebastián Portel, que es escritor y un joven presidente de la Asociación Catalana de Escritores e integrante también de PEN Cataluña, a Miguel Gavilán, miembro de PEN Argentina, escritor, gestor cultural y vicepresidente de la Asociación de Escritores Santafesinos. Y hoy, como dice el título, a propósito de Stonewall, vamos a contar sobre nuestro próximo proyecto que va a ver la luz el día miércoles, con motivo de los 53 años del aniversario de la rebelión de Stonewall, que es un libro virtual. Este libro es una antología de temática LGBT en el que trabajaron el PEN de Puerto Rico, el PEN de Chile, el PEN de Cataluña y PEN Argentina. Este libro va a estar en las redes el día 30 y contó con un comité de lectura integrado por Sandra Santana por Puerto Rico, Nora Albert y Manolo Gil por PEN Cataluña, Rodrigo Verdugo y Gonzalo Retamal por Chile, por el PEN chileno, y Patricia Cuaranta, y con la coordinación en el comité de lectura de Miguel Gavilán. Manolo, te dejo a vos a cargo de la charla. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, daros la bienvenida tanto a Sebastián como a Miguel Ángel, a Miguel y a las personas que nos están siguiendo. Tengo un problema y es que me ha salido aquí un This Meeting y no puedo ver mis textos, pero voy a cerrar. Bueno, nos quedamos esperando a Manolo un ratito. Si no, empezamos a conversar. No sé, Sebastián, ¿cómo hacemos? Creo que se ha presentado como una persona coherente, dijo que iba a cerrar y cerró. Ahí está. Mira, ahí está. Ahí está. Manolo, no sé si nos escuchas, hemos dejado de verte, pero vemos que estás ahí. Tal vez tienes que activar el audio y el vídeo o... Y ahora me escucháis. Bueno, perdonad, pero llegué tarde a la tecnología, pero bueno, bien. Os decía que para mí era un honor poder estar con todos vosotros y tender estos puentes entre América y Europa, ¿no? Y sobre todo para hablar de literatura y para hablar de literatura de la diversidad y literatura de temática LGTBI. Bien, sí que me gustaría tener un recuerdo para qué significa Stonewall y Stonewall como punto de inflexión para muchísimas cosas, ¿no? Mañana será 28 de junio y se cumplirán 53 años de una redada policial en Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Era un conocido pub frecuentado por homosexuales. La tensión entre la policía y los vecinos del Greenwich Village se prolongaron, como bien sabéis, durante varias noches, dando lugar a lo que históricamente se conoce como la revuelta de Stonewall, y que supone un punto de partida para las reivindicaciones por los derechos civiles de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales en todo el mundo. Desde entonces, cada 28 de junio se celebra en la mayoría de países del mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ. Una celebración multiétnica y cultural con la que se quiere reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género,
tradicionalmente marginadas y reprimidas, y visibilizar su presencia y algo que olvidamos muchas veces, ¿no? Su presencia y sus reivindicaciones en la sociedad, porque sí, hay una presencia, se manifiesta, pero muchas veces se olvidan las reivindicaciones y se olvida que la lucha continúa. Debemos recordar, y esto lo digo por esta razón concreta, porque todavía queda mucho camino por recorrer. En 77 países del mundo la diversidad sexual está perseguida y criminalizada. Y en 7 países está castigada con la pena de muerte. En muchos otros países, aunque ha sido aceptada a nivel estatal, la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido estos días el caso de Turquía, ¿no? Y han alegado por motivos de seguridad no aceptaban en Estambul la manifestación, ¿no? Y sobre todo para acercarse a la zona más europea de Estambul, que es la plaza de Taksim, ¿no? Erdogan ha prohibido, como en otras partes, ¿no? Llegando a este punto y como preámbulo a la conversación, me gustaría citar el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este artículo fue refrendado por los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, el de los derechos económicos, sociales y culturales, por el artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, aprobada y firmada el 18 de diciembre de 2008 por 96 países de los 193 miembros de la organización. Es decir, aún quedan muchos países. En esta declaración que a mí me gusta recordar constantemente y me gustaría llegar a un momento en el que ya no tuviéramos la necesidad de recordar este artículo 2, porque evidentemente se ha conseguido el respeto, se ha conseguido la igualdad de derechos. Este artículo declara y defiende que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra origen, otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Me gusta mucho recordar este artículo, pero me gustaría también haber llegado a ese clímax y a esa consecución de los derechos civiles en todo el mundo y para no recordarlo. El Centro PEN Argentina y el PEN catalán, con la colaboración de la Universidad de San Martín, a través de Lectura Mundi, como ya nos ha indicado el presidente del PEN Argentina, Gabriel Cisdedos, ha vuelto a trazar este puente entre Europa y América para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI y hablar de literatura. Literatura sin fronteras, literatura diversa, literatura gay, lésbica, trans, queer, marica, intersexual, no binaria, alejada del canon heteropatriarcal, si es que existen clasificaciones, ¿no? Las clasificaciones son una cosa que no me gustan a mí mucho y yo creo que a lo largo de la conversación va a salir. Ahora sí que os voy a presentar de manera más extensa a las dos personas que me acompañan para hablar de esta temática y para dar visibilidad a la gran diversidad sexual a través de la literatura, ¿no? Y lo hago con dos buenos amigos. Miguel Ángel Gavilán, como ha dicho Gabriel, es miembro del PEN Argentina, nació en Santa Fe, es profesor de letras, autor de una extensa obra literaria, tiene publicados 11 libros, entre poemarios, libros de cuentos, ensayos y novelas, como Testigos de la ira, Propiedad privada, Los párpados, 3 cuentos, Historia del encierro, Viaje al fin de la sangre. En 2021 publicó este libro fantástico que os estoy enseñando ahora, que se titula La inocencia y que ha sido una novela muy, muy elogiada por la crítica y los lectores en Argentina. Colabora en el portal Memoria Gringa y en la revista Hilo de Fábula. Conduce el programa Semana Dos Lectores en el canal Veo y ha obtenido a lo largo de su carrera literaria diversos premios, el Dios de Llanello, el Municipio de Santa Fe, en 2 ocasiones el Cine Greca o el premio MC. Y también ha colaborado, como ha dicho Gabriel, en la antología Así Vivimos, que fue presentada en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
y aparecerá recientemente, próximamente publicada en formato digital. Y por otra parte, Sebastián Portell nació en Ses Salines, a les Illes Balears, a la isla de Mallorca, y es autor de la novela El día que va a morir David Bowie, lo digo, recientemente traducida al gallego. Con esta novela, Sebastián ganó el premio Time Out Barcelona al creador del año en 2016. También tiene el libro de cuentos Maracaibo, la novela Ariel y Escosos, que la tengo yo aquí, pero también publicada en castellano como Ariel y los cuerpos por Editorial Dos Bigotes. Esta es por Empúries. Y diferentes obras teatrales como Un torrenquer a la mar, premio de Badalona, o Transbord, que lo tengo aquí, lo podéis ver, que es una obra de teatro claramente de temática trans. Aparte, ha publicado el volumen biográfico de Antonio Vicens, Basaductes a les flors. Es muy importante esta antología, puesto que Antonio Vicens es premio de honor de las Lletres Catalanes en este momento. Y además ha publicado la antología Amor sense casa, poesía LGTBI catalana, y además de, como ha dicho también Gabriel desde hace unos meses, presidente de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y también coordinador del Festival Quilit, que también podemos hablar dentro de un momento. Bien, bienvenidos a todos y ahora entramos en materia. Es obvio que Stonewall marca un punto de inflexión para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo para la literatura LGTBI y para la reivindicación de los derechos civiles de gays y lesbianas y transexuales. ¿Sí? Se puede hablar de un antes de Stonewall y de un después de Stonewall en lo que significa a la identidad LGTBI y en lo que, claro, con matices según en diferentes países y según cómo se han ido consiguiendo estos derechos civiles y cómo se ha ido descriminalizando la homosexualidad en los diferentes países, ¿no? Hoy en día nos encontramos con gran cantidad de denominaciones, temáticas, subgéneros que en definitiva lo único que hacen es visibilizar lo que siempre ha sido la diversidad, ¿no? Pero la pregunta a los dos invitados, ¿es correcto hablar de literatura LGTBI o es más correcto hablar de temática LGTBI? Porque muchas veces también el autor puede ser un autor heterosexual que escribe un libro con temática LGTBI o en el que aparecen personajes abiertamente homosexuales o no, o todo lo contrario. Y entonces sí que me gustaría, como punto de partida, centrar esta cuestión terminológica. ¿Quién empiezas? Sebastián, por ejemplo. Sí, por ejemplo yo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por contar con nosotros. Quiero mandar un abrazo muy fuerte al Centro PEN Argentina, las gracias también al PEN Català y a la UNSAM, a la Universidad Nacional de San Martín, por esta oportunidad, por estar aquí y tener este momento para poder encontrarnos y charlar sobre un tema que, Manolo, me has hecho tomar conciencia de lo importante que es que hablemos de ello. Es un tema que yo creo que tengo tan cercano, que siento tan cerca de mí, que a veces olvido lo importante que es ponerle palabras y visibilizarlo. O sea que muchas gracias por estar aquí esta tarde, por fomentar esta conversación y por la generosidad de la pregunta. Sobre la cuestión de literatura LGTB o de temática LGTB, si existe o no existe, para responder esta cuestión, normalmente hace años que hago cursos de literatura LGTB, ya sea catalana o universal, suelo dedicar entre 2 y 3 horas a responder esta pregunta. Intentaré hacerlo más rápido. Pienso, o sea, en primer lugar, decir que mi planteamiento político ante la literatura es un planteamiento textual. Es decir, me importan los textos y no tanto las biografías de quien firma el texto. Por lo tanto, siempre que hablo de literatura LGTB o de temática LGBT, me refiero a los textos, al contenido y no tanto a la persona que hay detrás. Más que nada porque muchas veces desconocemos o es muy problemático
a hacer deducciones sobre la identidad sexual o de género de estas personas, a no ser que hayan hecho pública su identidad o hayan querido expresarla en sociedad, cosa que nadie está obligada a hacer para nada. O sea, es algo que la gente puede hacer y que se puede sentir muy cómoda compartiéndolo, pero igual que no preguntamos a un escritor cisgénero heterosexual que explique con quién se va a la cama, tampoco tendríamos que preguntárselo a una persona de la comunidad LGBTI, aunque sea un acto político. Y yo, por ejemplo, decidí hacerlo. Creo que me siento más cómodo teniendo en cuenta esta cuestión del texto y no tanto la biografía con la etiqueta literatura LGTBI, porque de entrada tendría tendencia a hablar de temática, pero soy de la opinión que la cuestión LGBTI en literatura en cierto modo traspasa la temática. ¿A qué me refiero? Hay determinadas formas que pueden ser leídas o consideradas o que son coincidentes en la literatura LGBTI o queer y que no siempre narran vivencias LGBTI o queer. Son aquellas historias que cuestionan la temporalidad, los discursos de la verdad, que están escritas desde un determinado lirismo que cuestiona géneros, pero más allá, tal vez, del esquema, de la etiqueta LGBTI. Entonces me encuentro en este punto, me siento cómodo hablando con los dos términos, tanto literatura LGBTI como de temática LGBTI, siempre y cuando hablemos de textos. Ese es mi resumen sintético de 3 horas de conversación. No sé, Miguel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, estamos entre amigos, porque la mayoría nos conocemos, nos hemos visto en algunos encuentros, así que estamos como en una gran mesa redonda, en un bar, de algún encuentro de este año. A mí los rótulos no me gustan. A mí me parece que los rótulos atentan contra la esencia de lo que es la escritura, que justamente existe la literatura. Ahora, a mí lo que sí me parece que hay que reconocer, sí me parece que es válido reconocer en este tipo de literatura, es como un tema que comenzó siendo absolutamente marginal y absolutamente emparentado. Yo traje algunas cuestiones acá para trabajarlo, como una cuestión que rayaba la enfermedad, termina, o que fue catalogado de enferma, literatura degenerada, literatura rara, termina convirtiéndose termina adquiriendo un nombre propio y un peso propio. Eso me parece que es lo que hay que rescatar, y por eso mismo yo tendería a hablar más bien de literatura de temática LGBT. O sea, me parece que es más, digamos, es más propio del fenómeno evolutivo que ha tenido ciertos y determinados manejos de historias, y ciertos y determinadas obras de algunos autores. Pero es muy difícil, por eso la pregunta es muy general y da para no 3 horas, 4 y 5 de debate, porque me parece que es como hablar del huevo o la gallina, es decir, siempre vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a empantanar y vamos a decir qué fue primero, fue el tema, fue la literatura. No, me parece que es una etiqueta que sirve en este momento de su evolución literaria, sirve para definir un camino que ha recorrido la literatura con esta temática, en este momento. Es como hablar un poco, qué sé yo, del mundo novismo, en el momento donde se dio, del hiperrealismo, del realismo, es decir, son etiquetas que sirven para justamente, digamos, mojonar un punto evolutivo de una literatura determinada. Ahora está bien. Dentro de, qué sé yo, 20 años, bueno, ya esperemos que las cosas hayan cambiado, las mentes estén un poco más abiertas, y la literatura, el tema LGTB no sea un fenómeno, es decir, no sea una cosa que vos te encontrás en las librerías y decís, ¡oh! ¿Qué cosa? Un libro escrito o un libro que habla sobre la transexualidad, o un libro que habla sobre... en ese momento ya la etiqueta va a quedar chica. O capaz que no necesitemos más esta etiqueta. Me parece que en este momento la etiqueta sirve como reconocimiento de una evolución.
No te oímos, Manolo. Tienes que activar el micro. El olvido. Sí, sí, que Ahora. perdonad, hemos ya acotado el término y con lo cual, pues vamos hasta allá, literatura LGTBI, ¿dónde nos llevará? Ojalá no lo tengamos que utilizar más, pues ya será al final de la conversación, veremos hacia dónde estaba. Yo os decía que sí que hay un punto de inflexión, ahora sí que me gustaría que hiciéramos un repaso muy grande. Lo que pasa es que en las cosas que habéis hablado hay algo que por ejemplo, resulta difícil cómo hacerlo, ¿no? Es decir, cómo nos referimos, por ejemplo, a esa grandísima obra de la cual se habla mucho, pero pocos han leído, como es En busca del tiempo perdido, en la cual es una apología de la homosexualidad. Y hay que tiene muchísimas lecturas. Cuando nos encontramos ante un fenómeno como Proust, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, ¿no? Yo creo. Nos arrodillamos, por supuesto. No nos queda otra. Yo pienso que esto, tu pregunta, Manolo, nos permite poner en la mesa otro tema que me parece muy importante a la hora de afrontar esta cuestión de literatura de temática o literatura LGTB, que es la idea del presentismo. O sea, leer con etiquetas presentes obras, fenómenos, personas, discursos de otras épocas en las que estas etiquetas o estas nociones no existían o tenían significados, sentidos totalmente dispares o diferentes a los que tienen hoy. Creo que En busca del tiempo perdido de Proust sería uno de estos casos. Él, por ejemplo, habla en su búsqueda, creo que en español se tendría que utilizar la palabra invertidos, cosa que hoy no se utilizaría para nada o que se utilizaría de forma irónica o como una reapropiación del término. Pero sí que podemos hablar, o sea, hay el mito de Sodoma y de Gomorra, hay la duda lésbica en Albertín, hay el Marqués de Charlus, que es delicioso, y que un muy buen teórico catalán, Lluís Maria Todó, cuya obra está prácticamente en su totalidad traducida al español, en su último libro habla de Proust y dice que con la búsqueda del tiempo perdido, la pluma, el carácter afeminado del homosexual hombre, entró en la literatura universal. Por tanto, yo no pienso renunciar a Proust como referente, situándolo siempre. O sea, siendo muy cuidadoso con los términos, intentar situar, intentar explicar desde dónde lo leemos y no tanto desde tal vez su intención o las etiquetas, los rótulos que comentaba Miguel, que tal vez él quiso poner o de los que huyó. Lo mismo nos sucede, tú estabas comentando de Proust, pero lo mismo nos sucede con André Gide y los uraritas, o nos sucede con infinidad de autores, ¿no? Pues, por ejemplo, Oscar Wilde, o el caso de o Lorca, del cual Miguel Ángel sabe bastante, ¿no? Sobre todo del poeta de Nueva York, o cómo podemos leer el público, entender el público. Miguel, te ha tocado. Mirá, yo hace poquito tiempo, bueno, en lo que respecta a Proust, me parece que está también, sí, vos podés leerlo tratando de encontrar una novela gay, la vas a encontrar, sobre todo en el tomo que corresponde a Sodoma y Gomorra, en donde él describe, bueno, la noche parisina y demás. Pero me parece que hay una idea fuerza muchísimo más fuerte en Proust, que es la reconstrucción del tiempo. O sea, fundamentalmente la memoria pura, sea gay o no sea gay. Me parece que sí, por ahí en Lorca, quizás, si bien casi todos los personajes, sobre todo el teatro de Lorca, podemos ver y vemos, por supuesto, indudablemente la situación de la mujer española en determinado momento de la historia y las situaciones lamentables que tenía la mujer española, sobre todo en Doña Rosita la Soltera. Es una obra que leí hace poco, en la cual, bueno, la mujer al quedar soltera quedaba fuera del entramado social absolutamente, porque no tenía, o sea, quedaba para que la cuide, o sea, quedaba para ir a vivir de poco menos que de criada en la casa de alguna hermana o de alguien que la albergue, porque al no tener marido quedaba
excluida de la sociedad. En cierta medida, sobre todo en el monólogo último de Doña Rosita, cuando Doña Rosita se declara solterona, yo veo que hay algo también del autor, se trasluce cierta condición del autor, cierta situación del gay en esa época. Es decir, esa persona que iba a quedar afuera del entramado social también, esa persona que no podía descansar. Doña Rosita dice, a veces quisiera quitarme los zapatos y sentarme y no moverme más del rincón y descansar. Esa idea del descanso como de dejar de sufrir la incomprensión de un mundo determinado, de un mundo masculino fundamentalmente, me parece que se trasluce cierta situación del propio autor. Cierta situación del propio autor en su condición de homosexual. Pero igualmente, en toda la literatura, yo creo que en toda la literatura, uno puede encontrar visos y cuestiones de ambigüedades y de cosas que nos den que pensar. Yo fundamentalmente lo que tomé como, digamos, como panorama literario argentino, muy brevemente y muy personal, pueden coincidir o no, porque es un recorte que hice yo de una manera muy arbitraria. No tomé, por ejemplo, el siglo XIX. El siglo XIX en Argentina, hay momentos en la literatura del siglo XIX en Argentina en donde dan que pensar. Hay actitudes de ciertos personajes que dan que pensar. Por ejemplo, la admiración de Encarnación Escurra hacia Amalia, en la novela de Mármol, en donde ella quiere estar con Amalia de alguna forma, quiere acercarse, la desea, porque la admira, porque la quiere, y eso Mármol lo describe muy detalladamente. O por ejemplo el beso que le da Moreira a su gran amigo, que es un beso de amor, en determinado momento en la narrativa de Gutiérrez, o por qué no pensar esos dos hombres que se van a vivir a las tonterías solos, Cruz y Martín Fierro, y abandonan todo y se van juntos, como en una búsqueda de separarse del mundanal ruido y vivir una vida de a dos, una vida masculina. En fin, siempre hay, digamos, siempre va a haber posibilidades de leer la literatura desde el punto de vista de los rótulos. Yo creo que es la literatura argentina, yo tomé como pivote fundamental al comienzo, para mí, ojo, puedo fallar, el año 1914 con la publicación de Los Invertidos, de González Castillo. Este texto es un texto de una obra de teatro, escrita por un autor en una época muy convulsionada de la Argentina. Estamos justamente a comienzos del siglo XX, donde el aluvión inmigratorio era notable, y donde lo que llegaba a América eran españoles, eran italianos, eran hombres que venían escapados de la guerra, hombres que venían con ideas políticas, hombres que venían censurados por sus ideas políticas y hasta expulsados por sus ideas políticas, y las traían acá a la Argentina. Entonces, Argentina era no solamente un crisol de razas, era una olla en ebullición de ideologías y de movidas y de cuestiones. Una de las fundamentales, uno de los planteos fundamentales del anarquismo y del socialismo, que eran las formas, digamos, los movimientos políticos de esa época, era educar al soberano. Es decir, era llevar textos que bajaran las ideas políticas, bajaran las ideas de ese grupo social al pueblo, al grueso del pueblo. Y una de las ideas que tenían que bajar al pueblo eran que, bueno, la aristocracia, la clase alta eran los malos, los degenerados, los desviados, los que tenían la idea de aprovecharse del pueblo inocente y trabajador y convertirlo y usarlo como carne de cañón para sus deseos. De ahí surge un poco el contexto en el cual se mueven Los Invertidos de González Castillo. En Los Invertidos aparecen dos cuestiones fundamentales que creo yo que van a marcar todo el siglo XX en lo que respecta a la mirada sobre la homosexualidad. Por un lado, la idea de justamente el aprovechamiento político, y por otro lado, la idea de enfermedad. Es decir, fíjense ustedes que el siglo XX ha estado, por lo menos en la literatura nacional, ha estado marcada por el tema de la enfermedad. Se consideraba que la homosexualidad era enfermedad.
el homosexual era un enfermo, era un invertido. Los términos invertidos, así como los términos idiota, imbécil, estúpido, son términos de la psiquiatría y del positivismo. Es decir, formas de investigación, formas de las ciencias médicas que influyeron muchísimo, influyeron mucho en Quiroga, influyeron mucho en Lugones e influyeron también en González Castillo. Recién este ciclo de enfermedad va a empezar a ver un poco de, o sea, se va a dejar de considerar a la homosexualidad como enfermedad recién cerca de la década del 80, para que surja otro elemento más que va a modificar esa idea. Ya el homosexual no es enfermo, pero es vector de enfermedad con la aparición del SIDA. Entonces, todo ese siglo es todo el siglo pasado, hasta lo que contó recién Manolo, que fue sobre digamos, lo que se dio en los artículos que citó Manolo. Todo el siglo pasado podemos hablar de que justamente el tema de la homosexualidad fue sinónimo de enfermedad, de daño y demás. Lo que aparece con González Castillo es justamente el ocultamiento. Es decir, esto al ser el homosexual no tenía acceso a otras formas de la literatura porque debía ocultar su condición. De ahí surgen textos que o bien disfrazaban un discurso gay a través de historias heterosexuales, que tenían algún viso, alguna idea, o bien aparecían las historias privadas, aparecían las historias personalísimas. Surgen las memorias y los diarios íntimos. Yo tomo como ejemplo para esto, de esa idea secreta, de literatura secreta y demás, de vivir la sexualidad en secreto, dos memorias que me parecieron muy interesantes. No sé si son las únicas, a mí me parecieron interesantes. Una es La cabeza contra el suelo, de Paco Giamandreu, y la otra es La brasa en la mano, de Hermes Villoro. ¿Por qué Paco Giamandreu? En las dos coinciden en este punto. Las dos hablan de chicos gay que vivían en pueblos chicos, por lo general muchachos de pocos recursos económicos, que emigraban a Buenos Aires escapando de ese machismo reconcentrado de los pueblos, en los cuales ellos no podían decir absolutamente nada, o bien eran usados como elementos de placer de hombres casados y después, bueno, se los descartaba. Especialmente recomiendo La cabeza contra el suelo, de Paco Giamandreu, no porque sea una gran obra literaria, sino porque en Paco lo que se ve es una historia escrita escrita por un modisto. Él fue un diseñador de modas, el diseñador de modas de Eva Perón, pero lo que hace es un diario de toda esa llegada del chico, y ese recuerdo de esa infancia que se vive con nostalgia, pero se vive con nostalgia del dolor, ¿no? Y por otro lado aparece digamos, el alter ego de Paco, que es Eva. Eva es un poco la mujer que él crea y la mujer al que él le da sentido. En La brasa en la mano, de Hermes Villoro, que si bien se publicó en los 80, hace una cartografía de los años 50, de cómo se veía la homosexualidad en los 50, aparece el chico con aspiraciones intelectuales. El chico pobre que llega a la ciudad, no ya para ser modisto, no ya para vivir el glamour del cine, sino para vivir la vida intelectual argentina. En una Buenos Aires que se le brinda a manos llenas. También es un texto interesante, sobre todo hay una escena, es un texto muy violento en algunos momentos. El debut sexual del protagonista es una violación en una estación es casi la descripción de una violación en una playa de estacionamiento. Es decir, aparece lo que se vive con sordidez, el despertar sexual vivido desde lo sórdido, desde lo oscuro. Yendo más hacia el boom latinoamericano, que me parece que es lo que nos interesa y es donde verdaderamente estos temas empiezan a tomar categoría de ficciones y donde aparecen estos temas en novelas, tal como los vemos, hay tres autores que a mí me interesaba citar. Uno de ellos es Manuel Puig, o Manuel Puig,
que publica en 1969, yo creo que es la novela emblemática de los 60, que es La traición de Rita Hayworth. La traición de Rita Hayworth también es la vida de un muchacho, de un chico de pueblo, que tiene su alter ego en Rita Hayworth. No puede escapar de esa prisión machista ilimitada que vive en un pueblo chico, y se refugia en el cine. Ya no es más la memoria, ya no es más la escritura de lo memoriado, como por ejemplo puede hacer Paco o como puede hacer Hermes Villordo, sino que es una novela escrita justamente con ese tema. Para los mismos años, creo que es en el 66, en el 67, Reinaldo Arenas en Cuba publica Celestino antes del alba. Celestino antes del alba es una novela bellísima, bellísima, para mí lo mejor que escribió él, y es la reconstrucción de la vida también de un muchachito, de un chico, que vive en el campo, en Cuba, y que tiene que hacerse cargo de toda una vida machista y dura. Entonces, el único refugio que tiene es la fantasía. O sea, así como Toto en Manuel Puig se refugia en el cine, Celestino se refugia en justamente castillos imaginarios y demás. Y hay otra novela del boom latinoamericano que es del 67, que es de un chileno, José Donoso, que se llama El lugar sin límites. El lugar sin límites es para mí una de las mejores novelas de Donoso. Es la historia de la Manuela es un travesti, que por una casualidad de la vida embaraza a una mujer y tiene una hija que se llama la Japonesita. La madre se la deja, y él toda la novela va a vivir entre esa ambigüedad entre ser travesti, ser padre, ser un padre mujer, ser una madre hombre. Es decir, siempre en todo el texto va a estar con esa situación de ambigüedad. Lo que es interesante en esa novela es el enfrentamiento hacia el final con Pancho. Pancho es un camionero muy brusco, muy ordinario, con el cual la Manuela tiene un duelo a muerte, justamente para ver quién es el más hombre o el menos hombre de los dos, ¿no? Y limpiar su nombre. Yo creo que esos son las tres novelas. Hay otras, pero me parece que esas son las tres novelas que más trazan, digamos, el ingreso abrupto de este tema en el boom latinoamericano. Y por último, hacia el final del siglo, me parece que hay dos novelas que a mí me marcaron mucho, me parece que ya son dos novelas emblemáticas. Uno, la obra de Perlonger, fundamentalmente, con todo el surgimiento de lo que fue este paso entre dejar de ser, que la homosexualidad deje de ser considerada enfermedad para ser portadora de enfermedad, justamente con la aparición del SIDA. La idea de los santos populares, los cantantes que se transforman en tema de poemas, pero por sobre todas las cosas en Perlonger existe esa idea de lo marginal, lo sucio, la vida sexual vista como algo enfermo, como algo que se vive mal, como algo que tiene que ver con el chorreo de las ciudades, con el látex, esa cosa que no logra ser del todo asimilada como agradable, sino que justamente es rechazada, es pervertida y que construye su propia cultura. Por otro lado, hacia el final del siglo aparece una novela muy linda que se llama Plata Quemada, de Piglia, para mí la mejor ficción de Piglia, en la cual también la homosexualidad se entabla como uno de los ejes temáticos de la novela, porque es un robo a un banco en el cual dos de los ladrones son pareja, y hay todo un tratamiento sobre justamente el amor entre varones, que es muy interesante, para llegar justamente a comienzos del siglo XXI con una mirada un poco más iluminada, un poco más llena de esperanza, como es la obra, por ejemplo, Ladrilleros de Selva Almada, en donde, si bien es un drama y es una tragedia desencadenada por un hermano gay o por peleas familiares que no tienen origen, existe allí, lo que hace Selva Almada es una novela burguesa,
ambientada en el medio de una villa. Y este quiebre es lo que produce justamente que esa visión de la homosexualidad se vea desde el punto de vista, la homosexualidad masculina vista desde el punto de vista de una mujer. Eso es muy interesante. Y la obra de Sosa Villada, finalmente, que es una escritora que está tan reconocida ahora, justamente una escritora trans que escribe desde su transexualidad. Que ahí sí podemos hablar justamente de un autor que escribe desde su yo, que escribe desde su condición. Esto es más o menos la evolución en Argentina. A grandísimos rasgos es absolutamente criticable mi elección, nadie puede coincidir o no, pero me parece que justamente lo que ha llevado es la evolución que ha hecho es justamente un recorte cientificista de una elección sexual para pasar a la memoria, para pasar a lo intimista y para después desembocar en la ficcionalización de esa misma homosexualidad de la que hablamos. Muy bien, Miguel Ángel. Pues antes de darle paso, hay muchos temas que creo que nos dará para muchos zooms, ¿no? Porque han salido muchos temas, el paso del tiempo, el SIDA, una serie de cuestiones. No hemos tocado, o no se ha tocado en esa selección, por ejemplo, el tema del amor lésbico. No se ha tocado, e incluso no en todos los países y en todas las culturas ha sido lo mismo. La cultura francesa ha tenido más una tradición de una literatura de temática LGTBI no estigmatizada, incluso antes y después de Stonewall, o incluso también en la época victoriana, ¿no? Inglaterra, desde la época victoriana, con algunos temas luego concretos como Oscar Wilde, pero Oscar Wilde escribió una novela puramente gay, o Foster, ¿no? Con el famoso Maurice, cuando lo hace, ¿no? No hemos nombrado para nada a los americanos. Yo añadiría a ese canon, si me permites, Miguel, 3 más. Paradiso de Lezama Lima, creo que es una obra capital que no debemos de olvidar. Además, en la cultura cubana se ha trabajado, ha aflorado muchas veces, ¿no? En la literatura LGTBI. ¿De dónde son los cantantes? De Sabero Sarduy, también cubano, y muy ligado a los hermanos Goytisolo, y muy ligado a Jean Genet. Y luego creo que hay un argentino también que es Copy y que merece también un recuerdo. Seguiremos hablando. Ahora le toca a Sebastián. A ver quién continúa esta lista alucinante. Yo no sé si lo habéis visto, no paraba de tomar nota porque es verdad que he leído a Puig, es verdad que he leído a Reinaldo Arenas, del que he leído sobre todo antes que anochezca, no su ficción, y creo que voy a tener que tirar de este hilo. También Camila Sosa Villada, me alegro mucho, Manolo, de que hayas nombrado a Copy, porque es un autor que también me interesa mucho. Y para hablaros del contexto catalán o de la literatura catalana, en catalán, en este sentido, tengo que situaros un poco también en la historia y la idiosincrasia de la lengua y la literatura catalanas. Por ejemplo, si abrimos nuestra mirada a la cuestión de la temática, podemos decir que la primera gran novela catalana, que es El tirant lo blanc de Joanot Martorell, un caballero y escritor valenciano, ya incluye varias escenas, no diré LGTB, pero sí que hay sexo lésbico, hay voyerismo, hay travestismo, o sea que en el primer gran clásico catalán ya se encuentran, ya hay material analizable desde este punto de vista. Más allá de eso, que casi ocupa el espacio de, no sé si llamarlo anécdota, pero sí que es, en catalán tenemos una expresión que es una flor no fa estiu, una flor no hace verano. Sirve de muestra, pero tal vez no representa un conjunto más denso. Yo me centraría sobre todo en el siglo XX, en la literatura en catalán del siglo XX, para contextualizar, explicar que los siglos XVIII, sí, sobre todo XVIII y XIX, han sido considerados los de la decadencia de la literatura catalana,
una etiqueta que se está empezando a discutir o que se está discutiendo mucho porque se caracteriza por una ausencia o una muy pequeña producción de literatura culta en catalán. Sí que había literatura popular, pero no tanta literatura culta. Por no hablar de los principios del siglo XX con dos dictaduras, la de Primo de Rivera y después, a partir de los años 30, la Guerra Civil y el régimen de Franco. O sea que estamos hablando de un contexto histórico y no tan histórico, sino más reciente, en el que la literatura catalana, por estar escrita en catalán, estaba prohibida, perseguida o era directamente menospreciada. En este sentido, me encantaría poder hablar de obras en clave LGTB, como ha hecho Miguel, de los años 14, de los años 20, y alguna manifestación tenemos, aunque muy tímida. Tenemos, por ejemplo, una novela de Josep Maria de Sagarra que pasa en Barcelona y que explica una expedición por el barrio chino, que es el barrio más cancanesco, más cabaretero de la ciudad, donde hay apariciones de personajes trans o travestis. Tenemos también un mítico cuento de una escritora que se llamaba Caterina Albert, pero que firmó con su seudónimo Víctor Català, que se llama Carnestoltes, Carnaval, que explica en la noche, esto es de 1907, si no voy equivocado, explica desde la visión de una marquesa, que ella define como una marquesa con tez de senador romano, el deseo que esta mujer siente por su criada Gloria en la noche de carnaval, en la Rambla de Barcelona, cuando el desfile de carnaval tiene lugar. O sea, en el momento nocturno, en el momento de la máscara, es cuando este deseo se permite aflorar. Desgraciadamente, manifestaciones como estas fueron interrumpidas por el devenir histórico, ¿no? Y tenemos que situarnos más adelante, hacia los años 50, con un autor para mí absolutamente revolucionario, que fue Blai Bonet, y no porque fuese mallorquín. Os voy a poner unos cuantos enlaces en el chat para que podáis visitarlos con calma si queréis. En primer lugar, su biografía en castellano y también su primera y para mí principal novela, que es El mar. La publicó en 1957 y explica la relación entre dos chicos que están encerrados, están internos en un hospital para tuberculosos. La novela ha sido traducida al español y creo que se puede encontrar sin dificultad en Argentina, porque de la misma editorial vi algunas cuando estuve en Buenos Aires. También fue adaptada al cine por Agustín Villaronga. En bolsillo está también. Sí, de bolsillo lo tenéis. Por el Grupo Planeta. El Grupo Planeta. También fue adaptada al cine en el año 2000 por Agustín Villaronga y recibió un fuerte reconocimiento, un muy buen reconocimiento de crítica. Explica, como os decía, la historia de dos chicos internos en un hospital para tuberculosos, o sea que también coincide, hay un vaso comunicante ahí con la cuestión de sexualidad disidente y enfermedad, aunque en el libro no se conecten de forma directa, pero sí que hay este ambiente estigmatizante. Y cuando digo estigmatizante, lo digo con toda la intención, porque se trata de un libro escrito por un autor que sufrió de tuberculosis, pero además escribió esta novela justo después de salir del Seminario Conciliar de Mallorca, donde había estudiado. Blai Bonet era un autor con una profunda creencia religiosa que no abandonó nunca, pero que practicó de una forma muy heterodoxa desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Estos dos chicos son Manuel Tur y Andreu Ramallo, que simbolizan de alguna forma la virtud y la tentación. Manuel es un chico que es homosexual, aunque le cuesta asumirlo, que tiene ¿cómo decirlo?, un planteamiento místico de su vida y que se encuentra con la tentación de Andreu Ramallo, que en algunos momentos es definido directamente como una manifestación del diablo. Y termina, y por eso he utilizado el adjetivo estigmatizante, no estoy haciendo ningún spoiler, con la estigmatización literal del cuerpo de Manuel Tur a causa de este deseo. En este sentido, esta operación coincide, por ejemplo, con los cuerpos perforados, heridos, agujereados
del público de Lorca, o sea que hay todavía más vasos comunicantes. Más allá de eso, Blai Bonet también fue un inmenso poeta y en toda su obra hay una presencia increíble, muy remarcable del homoerotismo. Pero esto daría para otra conversación. Quería hacer un salto y pasar a un autor que me tiene entusiasmado, que es Vial Mesquida. Antes de empezar esta conversación, Manolo dijo, tienes que hablar sí o sí de Vial Mesquida. Lo tenía preparado. Vial Mesquida es un autor mucho más reciente, empezó a publicar en los años 70 y es heredero de alguna forma del movimiento del Mayo del 68 francés. Es un autor textualista, es un autor que relaciona su obra, sobre todo en las primeras décadas, los 70 y los 80, con los planteamientos textualistas de Roland Barthes o Julia Kristeva, con la lucha estudiantil, con la resistencia antifranquista, y encontramos en su discurso un posicionamiento no tan estigmatizante, que no lo es para nada, sino contestatario. Su obra es revolucionaria, su obra tiene una profunda conciencia política y vincula en muchos de sus poemas de El bell país on els homes desitgen els homes, del año 74, el bello país donde los hombres desean a los hombres, la lucha de género y sexual con la lucha nacional, de clase y lingüística, que es una intersección que me parece muy, muy interesante. Además, publicó también, tengo aquí sus libros, este es El mar, de Blai Bonet, con un fotograma de la película. Aquí está la última edición del Bell país on els homes desitgen els homes, de Vial Mesquida. Y aquí está su primera novela, que es L'adolescent de Sal, El adolescente de Sal, que es ni más ni menos que un cuaderno en el que Mesquida, 5 años después de que en el Mayo francés se propongan las tesis del textualismo, él las pone en práctica también en catalán. Me refiero a una mezcla absolutamente promiscua de tipologías textuales y autorías en un mismo texto. Es una novela collage que habla de un deseo collage, un deseo también promiscuo, disidente, no solo homosexual, sino que también entra en la disidencia religiosa, porque se trata de un chico enamorada de una chica, de un chico católico enamorado de una chica judía, en unos años en los que la cuestión semítica estaba todavía muy estigmatizada, sobre todo en Mallorca. Otro autor que enlaza con Vial Mesquida en la línea de la lucha política, del estilo contestatario, es Lluís Fernández, con su novela L'anarquista nu, El anarquista desnudo. Vial Mesquida, las 2 obras que os he nombrado están a punto de aparecer en español, porque conozco a su traductor, pero todavía no están disponibles. En cambio, El anarquista desnudo, del año 78, sí que existe en versión española. Se trata de una novela epistolar que transcurre entre Valencia y Países Bajos. Y es la conversación entre una drag queen valenciana y su amigo homosexual, también valenciano, que se exilió por cuestiones políticas, por cuestiones de resistencia ante el régimen de Franco, a Holanda. Es en este contexto en el que el lector puede de alguna manera espiar sobre todo las fiestas que tienen lugar en Valencia, los conflictos, los encuentros que tienen estos personajes. Yo creo, ¿no? Es la primera novela drag en catalán, es una novela despreocupada, divertida, sin ningún tipo de estigmatización, no hay una patologización de las disidencias sexuales y de género, y lo mejor de todo, es deliciosa, es muy divertida. O sea, me parece una novela que es una pena que no se haya reeditado en catalán. Avanzando un poquito ya hacia los años 80, 90, hay una de mis autoras preferidas, que es María Mercè Marçal. Tengo también su biografía y unos cuantos poemas traducidos al español que os voy a enlazar para que podáis mirar con calma, que están presentes, están disponibles, por cierto, en una revista del PEN català, que es Visat, que es una proeza de la traducción en catalán y al catalán. O sea, os recomiendo mucho perderos en esta publicación online porque es una maravilla. María Mercè Marçal es una autora que empezó a publicar en los años 70 y que publicó hasta los años 90, murió en el año 98.
Fue sobre todo poeta, pero también novelista. Publicó una sola novela, pero fue una novela que revolucionó la literatura catalana. La publicó en el año 95 y recibió no 1, ni 2, ni 3, sino 6 premios literarios. Fue esta, La Passió segons René Vivian, La Pasión según René Vivian, y es una búsqueda de Marsal desde su lucha feminista, desde los estudios de género, de la genealogía femenina y lésbica en la literatura occidental. En ella es también una novela relativamente textual, porque tiene diferentes capas de lectura y diferentes texturas textuales, y en ella vemos o presenciamos la búsqueda de una guionista que podemos interpretar como el alter ego de la autora, se llama Sara T., la guionista, que viaja desde Barcelona a París en repetidas ocasiones para conocer la figura lésbica, bisexual, travesti, queer de René Vivian, que es una autora que existió, una autora inglesa de expresión francesa que cambió su nombre. Ella se llamaba Pauline Maritarn y se hizo llamar René Vivian desde que empezó a escribir, que perteneció al círculo, al grupo de las Amazonas, que en los años 10, años 20 se reunían en un espacio de intimidad para tener relaciones entre mujeres, para también vestirse de formas disidentes por lo que era la moda del momento, para vestirse con ropa tradicionalmente considerada de hombre, etc. En La Passió segons René Vivian, Maria Mercè Marçal de alguna forma se refleja en esta René Vivian como mujer, como escritora y como lesbiana, como mujer que desea a otras mujeres. Es una novela densa, elegante, profundamente bien documentada y que es un hito de la literatura catalana de finales del siglo XX. Y hablar también de la obra poética de Maria Mercè Marçal, que es Lengua abolida, que es deliciosa por un motivo, por muchísimos motivos, pero sobre todo porque en su obra completa podemos presenciar de una forma privilegiada la evolución de una remarcable conciencia feminista desde los años 70 hacia una exploración del deseo bisexual que se desplaza hacia el espacio lésbico y que al final de su vida y su obra, Marçal murió prematuramente a causa de un cáncer de mama, vemos cómo en su obra permean las lecturas filosóficas que hacía en aquel momento. Marçal estuvo en sus últimos años con su última compañera sentimental, Fina Virulés, una prominente filósofa catalana, que está documentado que le dio a leer Judith Butler, Audre Lorde y muchísimas pensadoras y filósofas, también Michel Foucault, del contexto americano y también francés. Y esto permeó en su obra también poética y es algo que creo que tiene mucho valor, mucho poder. Por tanto, en Marçal vemos la evolución desde un feminismo de segunda ola de la diferencia, con mucha conciencia, pero que evoluciona hacia un deseo primero bisexual, después lésbico, y que insinúa al final de su producción una posible identidad queer, que va mucho más allá de la concepción binaria del género y que también se pregunta por otras formas más queer, menos binarias de relaciones entre personas. Uno de sus poemas más conocidos es El meu amor sense casa, Mi amor sin casa, en el que la autora va añadiendo sintagmas a este amor sin casa y le hace una casa con palabras. Y eso representa muy bien la concepción queer de las relaciones que propone Marçal en su obra última. Hay más autores, desde principios del siglo XX ha habido muchísima producción en catalán, desde el ensayo, la no ficción, las memorias, las memorias ficcionadas. Hay muchísima poesía, de hecho en literatura catalana yo creo que de lo que tenemos más es poesía tradicionalmente, y no me voy a extender en la producción contemporánea porque me costaría mucho ceñirme a pocos nombres, pero sí que quería dibujar de alguna forma durante el siglo XX esta evolución desde la prohibición por una cuestión lingüística hacia, pasando por la estigmatización, la revolución y un gusto por un diálogo con los estudios de género internacionales
que permearon en la literatura catalana a través de María Mercè Marçal. La literatura contemporánea, yo hice una pequeña selección de poesía, sobre todo, que también os enlazo aquí, que es la antología que habéis nombrado antes, Amors sense casa. Y hasta aquí mi recorrido. Perdonad si he ido muy rápido o si han habido muchas curvas. No, curvas no, ¿no? Bueno, es una Respecto de elección, la- nos hemos dejado los más recientes. No me gustaría, porque no se le ha nombrado, y tenemos un estupendísimo puente entre Cataluña y América Latina, que se llama Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes. Entonces no podemos olvidarla, no podemos olvidarla, al menos citarla, ¿no? Y que es importantísimo. Yo también me gustaría, para dar un poco más de dinamismo, estamos fuera de tiempo, pero al menos 5 minutos para que los compañeros puedan formular alguna pregunta, ¿no? Pues está Daniel, está Graciela Escarlato, está Maite Mercado. Bueno, hay varias personas que si quieren formular alguna pregunta, y luego ya ir pensando hacia dónde vamos, ¿no? Ahora estamos viviendo un auténtico boom de la literatura trans, ¿no? El término trans, habéis nombrado a Sosa Villada, que creo que es fundamental, ¿no? E incluso la reivindicación que hace del término travesti, que me parece muy importante, pero también hay otras autoras en España. No hemos hablado para nada de la edición, en España, desconozco si en Argentina, pero en España sí que hay al menos un par o 3 editoriales específicamente de literatura LGTBI, y sí que me gustaría que, bueno, ya para hacia dónde vamos, que pues lo formuláramos un poco. ¿Hay alguna pregunta? Yo algunas Hola. cosas que quería... Ah, perdón. Sí. No, dale, Miguel. Dani quiere hacer preguntas. Buenas tardes a todos, ante todos. Más que pregunta, agradecer, porque estaba pensando, bueno, respecto a lo que dijiste vos, Manolo, después lo que dijeron los chicos, en esta etapa de mi vida que ando transitando entrevistas por Frankie, y me han hecho preguntas en las que no sabía cómo contestar respecto de la literatura o de temática, y hoy les agradezco porque me queda mucho más claro. Así que nada de preguntas, solamente agradecer. Gracias, Daniel. Miguel Ángel, querías hablar tú, ¿no? Sí, primero y principal, respecto de la editorial específicamente de literatura LGBT, me parece que yo conozco, la única que conozco acá en Argentina es La Mariposa y la Iguana. Es una editorial que se especializa justamente en textos de temática muy específica. Por otro lado, bueno, te quedan en el tintero un montón de novelas que van saliendo y van viendo la luz a medida que uno la lee. Sí, es verdad, tenés razón, Manolo, nombré pocas mujeres. Por otra parte, la literatura hecha por mujeres es una literatura que ha sido muy denostada y muy olvidada en la Argentina. Habría que hacer otro panel justamente para hablar de mujeres por mujeres o de mujeres por varones, que también estaría bueno, porque a veces hay que ver cómo leen los varones a las mujeres, que eso es todo un reto. Pero me quedó, por ejemplo, una novela muy fuerte, muy dura, que se llama Salón de Belleza, de Mario Bellatin, que es mexicano, donde justamente surgió en pleno apogeo del SIDA. El Salón de Belleza es una suerte de lugar donde van a morir, se les da asilo a la gente que está, a los moribundos, nada más. Hay un peluquero que los asiste en ese lugar que es prácticamente un lugar, un moridero, como dice él en algún momento. Es una novela extremadamente dura con una visión de la realidad gay bastante terrible. Respecto de René Vivian, recomiendo que lean la biografía de de Elizabeth Clifford Barney, que es la fundadora del grupo de las Amazonas. Yo la leí hace muchos años, esa biografía, y es la verdad que es un texto apasionante. Otro texto que recomiendo si quieren leer una hermosísima novela de despertar sexual
lean Violeta por Violeta, de Dorothy Strachey. Esa novela a mí me marcó mucho en su momento. Es el diario de una nena, de una alumna, que siente una atracción muy particular hacia su maestra. Una novela, creo que es la única novela que tiene Dorothy Strachey, pero la recomiendo vivamente. Estos encuentros son lindos para conocer qué se escribe en otros lados, o sea, para saber qué se usa. De Joseph Segarra, yo había leído algunas cuestiones. Leí una novela ya hace muchísimo tiempo. La verdad que me sirvió un montón lo que es los datos que tiraron, los títulos que se dieron. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Sebastián. Sí, yo quisiera responder, aunque Graciela haya dicho, no es una pregunta. Voy a responder a lo que no es una pregunta, pero decir que coincido totalmente con la cuestión que plantea de las etiquetas literatura LGBT, literatura de mujeres, etcétera, porque de hecho María-Mercè Marçal, en un libro de prosas críticas sobre literatura, trató esta cuestión y hablaba del privilegio de la neutralidad. Es decir, cómo las personas cisgénero, como los hombres, sobre todo cisgénero, heterosexuales, de clase media alta, etcétera, tienen el privilegio de la neutralidad y de poder ser leídos con toda su complejidad, sin necesidad de una sola etiqueta que oscurezca el resto. Y eso me lleva a un autor que he leído, no mucho, pero que he leído, que es David Levitt, que es un clásico de la literatura gay anglosajona, y él explicaba en una entrevista en la que le preguntaban, ¿a ti te molesta o te gusta ser presentado como un escritor gay? Y él decía, no me molesta para nada, de hecho me enorgullece, siempre y cuando mi obra sea leída en toda su complejidad. Y este también es mi planteamiento y es a lo que creo que tenemos que aspirar a todas las personas que hemos sido etiquetadas de alguna forma. Primero, visibilizarnos, porque es necesario socialmente y creo que también literariamente, hacer visible que hay un tipo de literatura que retrata alguna determinada vivencia, una determinada visión del mundo. Y a partir de aquí, superarlo, o sea, ir más allá y empezar a leer. Yo es algo que hago desde hace un tiempo. Yo hablo de literatura de hombres, yo hablo de literatura heterosexual, porque también existe. No necesitan visibilidad, pero creo que también es importante marcar y definir bien ante lo que nos encontramos. Y hay veces que estamos ante discursos heterocéntricos, hay veces que nos encontramos ante discursos blancos, etcétera, y hay que decirlo, porque si no vamos a perder esta batalla y nos vamos a quedar siempre en el espacio marcado, donde no se está mal, pero desde el momento en el que hacemos literatura, en mayúsculas, aspiramos a ser leídos también con toda esta complejidad. Quería decir eso. Acá hay, me gustaría añadir un tema. comentarios de la gente. De Miguel, sí. Pero... Dice, bueno, Graciela Escarlato dice, no es una pregunta, quería comentar que las etiquetas literatura LGBT, literatura de mujeres son siempre odiosas. La ha contestado Sebastián. Listo. Sí, la ha contestado Sebastián. A mí lo que me gustaría añadir en relación con lo que ha planteado Sebastián, no solamente con el tema de la etiqueta, sino cómo normalizarlo, hay ahora un debate entre autores juveniles, autores especializados en literatura juvenil, cómo introducir estos temas y tratar estos temas para un público lector joven y que no sea etiquetado de nada, ¿no? La gran aspiración es, bueno, van a leer un libro, los adolescentes, y es un libro sobre el amor y da igual la forma que adopte, ¿no? Esto todavía está muy etiquetado porque vas a una biblioteca pública en España y, por ejemplo, tiene su sección LGTBI. Hay autores que se quejan, sobre todo porque enseguida los conectan con determinada literatura erótica o con porno. Y también, ¿hacia dónde vamos a ir con esto? Está ahora el fenómeno fans, ¿no? A través de
youtubers, tiktokers y todo esto, ¿no? Con literatura abiertamente LGTBI, ¿no? Que va hacia un público adolescente que no tiene este problema. Yo ayer iba escuchando por la calle a un grupo de jóvenes de 14 años, bueno, y una chica le estaba pegando una brasa, tendría unos 13 años, 14 años, a unos chicos sobre qué era binario. Y bueno, os hubiera encantado escucharlos, ¿no? Dice, bueno, están mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Afortunadamente no tienen el problema, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos gustaría ir? Vamos a tomar un título maravilloso de también un poeta de lengua castellana, homoerótico en muchos aspectos, que fue Cernuda, ¿no? Y hacia dónde vamos, hacia dónde está la realidad y hacia dónde está el deseo, ¿no? En cuanto ha aparecido, ¿no? A lo largo de la conversación, pero hacia dónde nos gustaría ir. Yo os he apuntado también hacia dónde apunta el mercado editorial, ¿no? Y el mercado editorial está viendo negocio en el fenómeno joven de literatura abiertamente LGTBI, curiosamente consumida por niñas, no por niños. ¿Quién contesta? ¿Hacia dónde vamos? La realidad y el deseo. Cernuda Dixit. Me cuesta mucho responder a esta cuestión porque de entrada me cuesta, o sea, socialmente me puedo identificar con una comunidad LGTB, pero literariamente no. O sea, yo no formo parte de un grupo de escritores que vayan a ninguna parte. Sí que, obviamente, cada obra forma parte de un conjunto y participa de una conversación social, pero me cuesta pensar que toda la literatura LGTB tenga que ir hacia una parte. A mí personalmente me interesa esta, ¿cómo decirlo? Este desdibujarse de las identidades que están viviendo las nuevas generaciones, porque no es que hayan renunciado a la visibilidad, sino que han integrado cualquier tipo de deseo o identidad a su imaginario, y la literatura se hace eco de ello. Esto me interesa mucho, lo veo como un privilegio que yo no tuve, pero que podría experimentar en mi obra en el futuro. Yo personalmente voy hacia la complejidad, o sea, hablar de vivencias LGTB, pero no solo de ellas, o hablar de ellas desde perspectivas cada vez formales, artísticas, diferentes. No me gusta escribir, aunque siempre lo hagamos todos los escritores, el mismo libro. Siempre intento ir un poco más allá o ir a otra parte, aunque no sea más allá. Hay veces que te encuentras con callejones sin salida. Y me cuesta ir más allá del libro que estoy escribiendo en un momento determinado y de pensar en la individualidad creativa, porque creo que si socialmente no solo es posible, sino que es urgente que nos pensemos en comunidad, artísticamente me pienso en individual. No sé, Miguel, ¿cómo lo vives tú? Yo me allano a lo que dije al principio. A mí me parece que ahora la etiqueta sirve, justamente porque visibiliza y bueno, digamos, es una literatura, es una forma, una expresión de hecha literatura, que bueno, que ahora hablar de una literatura LGBT es interesante porque, bueno, porque identifica. Voy a contestar lo que me contestó una vez una mujer cuando yo estaba en Perú, me compré una manta de llama, y le digo, che, no se llenará de pelotitas después de tanto tiempo. El tiempo lo dirá. A mí me parece que esa es la expresión. Es decir, el tiempo lo dirá y la habilidad de sus autores para perdurar. Me parece que quizás si no pasa de ser como está pasando, ojo, está pasando en mucha literatura, porque se escribe mucho y se publica mucho. Nosotros hemos resaltado los autores más notables, hemos tratado de resaltar los más notables, pero detrás de esos más notables hay una serie de autores que escriben. Vale.
y que si no pasa de ser una historia de amor entre varones, o una historia de amor entre mujeres, o una historia digamos, una historia más, o sea, si no existe algo que le dé un plus, si no existe un autor que tenga una idea, digamos, algo que tome la misma temática, pero le dé un plus extra, bueno, se perderá. Yo creo que no, yo creo que está soportado por muchos años de lucha y por muchos años de militancia. Me parece que la literatura LGBT va a durar mucho tiempo más, pero depende también de las nuevas voces que surjan. Me parece que hay temas, hay lugares en donde la literatura LGBT está ausente. La literatura infantil, por ejemplo, faltan autores. Faltan autores, faltan en adolescentes, faltan autores. Me parece que faltan literatura LGBT de género. Me parece que falta... yo hace mucho que no leo, por ejemplo, una novela, no lo veo tampoco en cine, una novela de amor gay adulto. O sea, de gente grande. Pero no hay nada de gente grande. Vos no ves películas de un, qué sé yo, de gente que se enamora a los 60, 70, no lo ves. O sea, vos lo que ves son gente de entre 30 y 50, qué sé yo, divorciados que se conocen con una señora, se van a vivir a la Toscana, viven una historia de amor. Bueno, eso en la literatura LGBT está ausente, no está. O sea, eso es un lugar que todavía no lo hemos visto. Se irán llenando a medida que vayan surgiendo voces nuevas. Pero lo que se ha dado hasta ahora ha sido de muchos años de lucha y bueno, y ha sido positivo. Depende de la evolución que tenga. Pues, ¿querías añadir algo, Sebastián? Sí, yo quería compartir una buena noticia, y es que en catalán la mayoría de aspectos que has comentado, Miguel, sí que tenemos algunos libros que los tratan. Por ejemplo, sí que hay cierta literatura LGTB infantil y juvenil, muchas veces censurada en librerías o en centros de enseñanza, pero existe y es diversa. Y hay diferentes planteamientos, desde lo más normativo, más aprobado por las asociaciones, otras cosas más punkis. Existe este universo. Hay poquita cosa relacionada con amores LGTB en edades avanzadas, pero también las hay. Por ejemplo, Biel Mesquida, el autor de los 70 que os nombré antes, acaba de publicar el año pasado un libro que se llama Carpe Momentum, en el que poetiza lo que él llama, dice, cantaré las melodías de los amores largos, porque desde su planteamiento revolucionario de los 70, de la promiscuidad, del cruising, ahora, desde sus 75 años, dice que lo revolucionario es el amor largo. O sea, es un autor que hoy también es revolucionario desde lo opuesto prácticamente. Y sí que también tenemos bastante, y hasta tradición, diría yo, de literatura de género, en el sentido de ciencia ficción o fantasía, que sirve para explicar también el hecho LGTB. Hemos tenido diferentes novelas que dialogan con el Orlando de Woolf, desde el punto de vista del aspecto fantasioso del cambio de género mágico. Tenemos novela, mucho cuento de fantasía y ciencia ficción LGTB. Hay algo, no significa que sea una tendencia principal porque la hubiera nombrado en mi primera intervención y no lo he hecho, pero sí que como motivo de esperanza decir que empieza a haber algo. Pues, yo estoy viendo ahora una serie por Netflix, que la recomiendo a los que tengan Netflix. Es una serie polaca que se llama Reina. La verdad que me pareció un hallazgo, porque es la historia de un señor grande, de un hombre de unos 70 y pico de años, que es drag queen, y que vuelve, un drag queen reconocido en París, que tiene que volver a Polonia porque una hija que tuvo, que todavía no sé con quién la tuvo, porque voy avanzando muy despacio con los capítulos, necesita un trasplante de riñón y él es el único que puede ser el donador de ese trasplante. Que me encantó. O sea, pero hay hallazgos. Yo lo que digo es cuando, o sea, cosas se hacen, es verdad, no es un desierto, hay cuestiones, pero a mí me parece que yo digo, hay textos cuando el texto llega
a masificarse. Es decir, cuando los textos, por ejemplo, como Rey y Rey, que es un cuento cortito que salió acá en la Argentina, es un cuento para chicos, se da en las escuelas. ¿Entendés? Cuando ese, o por ejemplo, Los ojos de perro siberiano, que no habla del tema gay, pero hablan del SIDA, se da en la escuela media. Es decir, ahí es donde entra a considerarse un texto que funciona en determinado contexto. A eso más que nada me refería. Pero tenemos, sí, nos fuimos de tiempo. Sí, nos fuimos de tiempo y nos lo están recriminando. Así que, bueno, estaríamos hablando. Bueno, esta sería la primera entrega. Creo que debemos continuar con estos puentes y seguir hablando. Sí quedarnos con las dos ideas que habéis planteado, tanto Sebastián como Miguel, ¿no? Hacia dónde estamos y qué es lo que debemos conseguir o cómo debemos de ver la literatura más allá de este debate de las identidades, etcétera, ¿no? Sí que estamos hablando de literatura y hacia un mundo más diverso, más normal, donde, como decía al principio, no tenga que recordar constantemente el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo desde el principio, Daniel Villaverde, Ángeles Gregori, Graciela Scarlato, Laura Magadán, Mate Mercado, por estar ahí, por interesaros por este tema y por seguir reivindicando desde un 28 de junio, ¿no? y seguir reivindicando Stonewall, que creo que es muy importante estar ahí. Y ya hablaremos dentro de un tiempo de hacia dónde va la literatura, pero hacia dónde va la literatura, sin añadidos, porque eso es algo que nos da igual. En fin, seguiremos hablando. Gracias PEN Argentina, gracias Universidad UNSAM, Universidad San Martín, gracias PEN Catalán, gracias compañeros. Gracias Lectura Mundi y Sebastián con N, que nos ha hecho de administrador del grupo. Seguiremos hablando y seguiremos ahí en Stonewall. Y recordar siempre que hubo un 28 de junio de 1968 y no lo debemos de olvidar. Adiós a todos. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.